Y estos espíritus engañadores de parte de Satanás usaban a la gente pensante y a los no pensantes para demostrar que es imposible que Dios habitara en un cuerpo humano. Y las personas terminaban razonando que sí. ¿Por qué? Porque le decían que la materia es mala, que el cuerpo humano es materia. Y los gnósticos y los docetistas hicieron estragos por allí. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Aquí estamos para continuar esta serie de estudios bíblicos acerca de la apostasía y también el verbo apostatar. Como hemos venido diciendo en la lectura de 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, la apostasía tiene su fundamento en doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Estas doctrinas y espíritus entonces usan hipócritas y mentirosos para llevar sus planes adelante. Yo vuelvo y repito porque es de capital importancia para nosotros poder entender que estas cosas mayormente, en más de un 90%, ocurren dentro del ámbito del cristianismo, de la iglesia. Y es muy raro ver estas cosas fuera. Estas dos palabras, hipócritas y mentirosos, tal y como están ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, revelan el mismo significado, que siendo inspirados por doctrinas de demonios, pretenden estar divinamente inspirados, vistiéndose de traje y corbata para engañar a la gente, es decir, a muchos creyentes. Actor de teatro era la definición antigua para la palabra hipócrita, hipocrité, como se dice en el idioma griego, la cual era muy usada por los griegos, de donde viene el origen de su uso, y también entre los romanos le llamaban careta. Era una careta que se ponía el actor para esconder su rostro y presentar el que no es. No es solamente un papel que se actúa, sino que se pueden poner una careta y de esta manera esconden su verdadero rostro y presentan el que no es. Es un papel montado para una obra ficticia. Así usted puede ver a religiosos y políticos actuando como actores de teatro. Difícil cambiar porque sus conciencias están totalmente cauterizadas y ya no tienen sensibilidad hacia la autoridad de la palabra de Dios. El hipócrita o los hipócritas en plural no pueden ser verdaderos, sino mentirosos por naturaleza. Por naturaleza. Los mejores ejemplos de hipocresía lo presentaron los fariseos, saduceos y escribas del tiempo de Jesús. Eran campeones al saber la letra de la palabra de Dios y hasta la enseñaban de forma correcta, pero con el equivalente del esfuerzo del dedo pequeño no hacían absolutamente nada para vivirla. Violaban el espíritu de la escritura constantemente. Ustedes pueden leer el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo y se van a dar cuenta la actitud que Cristo tomó en contra de estas personas, y en siendo epítetos que se le pueden decir a un mentiroso, a un hipócrita, Jesucristo se lo pudo mencionar a cada uno de ellos. Ellos mostraban rostros de piedad y de quebranto en ayuno para de esta manera sensibilizar a las personas. Hacían largas oraciones, visitaban a las viudas como pretexto para acabar con todo lo que tenían. Es decir, a las viudas le hacían visitas muy cercanas a las horas de las comidas para ahí mismo tomar ventajas y aprovechar la comida de los otros. Estas personas con sus actos no entraban al cielo, y si alguien quería entrar, ellos se lo impedían con el pobre testimonio que daban de la palabra de Dios.
Al momento de diezmar, si lo hacían con exageración, diezmando de cosas que Dios ni siquiera había puesto en el catálogo de lo que se tenía que dar. Estos actores hipócritas, mentirosos, ellos viven desafiando la verdad de Dios al no vivir vidas sinceras y reales, sino maquilladas con apariencia de piedad. Y ahí es que está el problema. Y ustedes pueden leer en las cartas paulinas o las cartas de Pedro, las mismas cartas de Juan, especialmente primera de Juan, o la carta de Judas, la gran preocupación de los apóstoles por el pueblo de Dios, para que uno no se deje engañar con este tipo de personas. Porque es que tienen una apariencia de bondad, de piedad, aparentan estar como muy interesados por el cuidado de la obra de Dios y por algunos miembros en particular. Pero con sus actos ellos lo niegan. ¿Por qué? Porque ellos son hipócritas. Mire, por ejemplo, Pablo relata un episodio ocurrido en Jerusalén donde se muestra el rostro hipócrita de personas que fueron llamados falsos hermanos por su conducta. Tito, el acompañante ministerial de Pablo, era griego, es decir, no era judío como Pablo. Siendo así, no tenía que ser circuncidado, pero fue obligado a circuncidarse. Una serie de hermanos introducidos a escondidas en el círculo de Pablo lo hicieron para espiar la libertad de Pablo en Cristo y mirar si en algo violaba la ley de Moisés y de esta manera poder acusarle. Es decir, ellos se van a mostrar con un rostro de alguien que tiene preocupación por el cumplimiento de la ley y van incluso a forzar a que Tito, que no es 100% judío, que no tiene que circuncidarse, lo haga, pero es buscando algún pretexto para posteriormente poder acusar a Pablo de que es una persona que violenta la ley de Moisés. Todo esto es el equivalente de algunas personas en la iglesia del tiempo de hoy que tienen una supuesta preocupación por la obra de Dios, pero en el fondo de su corazón lo que buscan es hacer daño, Y uno lo puede ver, hermano, el ejercicio pastoral ministerial de años ya acumulados le permite a uno saber que hay personas que muestran una supuesta preocupación, un supuesto dolor, un supuesto celo por la obra de Dios y por creyentes en particular, que supuestamente los pastores no lo atienden, porque los pastores no tienen tiempo, porque los pastores están muy ocupados y bla, 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 pero al fin lo que quieren es tomar ventajas y hacer daño. Pablo menciona a estos hermanos como falsos, pues se hacían pasar como verdaderos hermanos con la intención de espiar. El discernimiento de Pablo y su experiencia tratando con estos casos facilitó que él se diera cuenta de una vez que no eran cristianos reales, sino que se disfrazaban como tales, y no accedió a sus pretensiones. Esto que yo le estoy comentando, ustedes lo pueden leer con detenimiento. Por ejemplo, el suceso en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, donde se abarca también el acto hipócrita de Pedro y hasta Bernabé, una persona buena llamada hijo de consolación o hijo de ánimo, que también fue arrastrado en esa corriente de hipocresía. Cuando damos un vistazo global a las Escrituras, toda la palabra del Señor nos hará ver y conocer algunos personajes que no, o mejor dicho, que pertenecieron a este sector de hipócritas y mentirosos que tenían una codicia camuflajeada y por fuera aparentaban ser ovejitas mansas. El primero que vamos a mencionar, hermano, para que ustedes se den cuenta que son personajes que existieron en la historia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, y que probablemente también estén por ahí merodeando en la iglesia, en la casa del Señor. Por ejemplo, el caso de Balaán. Balaán se declara como quien no puede traspasar la palabra de Dios, según Número 22:18. Él dice que él no puede traspasar la palabra de Jehová, mi Dios. Es señalado por Judas, en la carta universal de Judas, como modelo de error al hacer las cosas por lucro. Y él inicialmente se presenta como alguien que no puede traspasar la palabra de Jehová, mi Dios.
Mas, sin embargo, el libro de Judas lo presenta como modelo de las personas que lo que hacen, lo hacen por dinero, por lucro. No solamente en la carta de Judas, sino también en el libro de Apocalipsis es señalado como el cabecilla que recomendó poner tropiezo al pueblo de Israel, promoviendo la fornicación y comer comidas sacrificadas a los ídolos, como usted y yo lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Todo eso a pesar de que él decía que Jehová era su Dios. Hay algunas personas que a lo de Balaam le llaman espíritu de Balaam. Y ellos, por las escrituras y por su conocimiento y por su interpretación, ellos hacen ver que es un espíritu que está vivo, que está vivo. Personas que por un lado dicen que son cristianos, pero con sus actos ellos demuestran que lo que quieren es tomar ventajas del pueblo de Dios, particularmente de algunas ovejas del redil del Señor, porque eso fue lo que hizo este caballero, este profeta, como es llamado en el libro de Números. Entonces, tanto en Judas como en Apocalipsis, se declara como un falso, como un mentiroso, como un engañador que lo único que pretende es hacer daño a la obra del Señor. Mire otra persona que hace un acto teatral digno de llevarlo a los teatros más grandes de este tiempo. Giesi, el criado del profeta Eliseo, el amanuense de Eliseo, el secretario de Eliseo, el ayudante, como se le quiera llamar. Por la codicia que había en su corazón, él despreció la conducta noble, buena y ejemplar de Eliseo. Es decir, él tiene en Eliseo un hombre que, siendo un profeta de la comunidad, una persona que tiene relaciones muy cercanas con Dios, que ha demostrado en hecho y en palabra que ser un varón de Dios, de ser un hombre de Dios, este hombre con sus actos echó a perder todas estas cosas. Este Giesi habló mentira en el nombre de Eliseo, diciendo delante del general Naamán, el general Naamán de Siria, que había llegado a Israel buscando la sanidad de la lepra que tenía, le dijo a Naamán que Eliseo estaba en apuros económicos por la llegada inesperada de algunas personas y que por favor le diera algo. Todo eso está en Segunda de Reyes capítulo 5, los versos 20 al 27. Él está haciendo un papel. Hermanos, noten que nosotros estamos hablando fundamentado en Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5, donde el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que son los días que nosotros estamos viviendo, muchos van a apostatar de la fe, escuchando doctrina de demonios. Vi a quienes, hipócritas y mentirosos, actores teatrales. Entonces estamos tratando de ver, hermanos, realmente algunos de estos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para que en el tiempo actual usted mismo pueda darse cuenta quién es quién y cuál es cuál. Entonces este Giesi hace un tremendo papelazo diciendo que Eliseo lo envió. Entonces muestra incluso un aspecto de necesidad, de tal manera que Naamán es conmovido y le da más de lo que él está pidiendo. Cuando él obtuvo lo que quería, él va y se sienta en el lugar que como criado de Eliseo tiene que sentarse. Luego Eliseo le pregunta a Giesi, ¿dónde tú estuviste? Y él dice, yo no me he movido de aquí. ¿Se da cuenta? Lo que es un hipócrita, un mentiroso. Por la sola pregunta de Eliseo, él debió entender que algo sabía un hombre como Eliseo, que al igual que José en Egipto, eran personas de un alto discernimiento, porque tenían ese espíritu de parte del Señor. Entonces así hay personas, no, yo no me he movido de aquí, mas sin embargo toda su fechoría ya ellos la han cometido presentando una cara de lo que en el fondo no son. La consecuencia, si ustedes no la sabían, es que a Giesi se le pegó la lepra que anteriormente tenía Naamán. Y no solamente eso, sino que se le pasó a su descendencia. Y todo parece indicar que por ahí hay gente que descienden de este hombre con esa lepra. Miren el caso número 3, los hijos del sumo sacerdote Elí, o el sacerdote Elí. Estos hijos se llamaban Ofni y Fines. Ofni y Fines. Ustedes lo pueden encontrar en Primera de Samuel, capítulo 1. Ahí lo pueden encontrar.
Ellos, dice la palabra del Señor, que eran sacerdotes de Jehová, pero eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Mira qué tremendos polos opuestos hay aquí y que se pueden rechazar entre sí. Dice textualmente que Fines y Ofni eran sacerdotes de Jehová, pero que no tenían conocimiento de Jehová. Eso parece una contradicción muy grande porque ellos nunca se preocuparon en lo interior de conocer y saber quién es Dios. De hecho, Jeremías capítulo 9 le recomienda a todo ser humano que no se gloríe ni del conocimiento que tiene, ni del dinero que tiene, ni del poder que tiene, sino que se gloríe de conocer a Dios. No hay una cosa más grande para un ser humano, sea un hombre, sea una mujer, sea un adulto, sea un niño, un adolescente, un joven, que conocer a Dios. Ustedes ven el caso de Loida y de Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo. Ellas se preocuparon en que el hijo y nieto Timoteo desde pequeño conociera las Escrituras. Las Escrituras son la revelación especial de Dios. A través de las Escrituras uno puede conocer a Dios. Y cuando ya uno conoce a Dios, mira mi hermano, no hay nada en el mundo que nos detenga. Entonces este par de sinvergüenzas, de charlatanes, de hipócritas, de mentirosos, siendo sacerdotes de Dios, no tenían conocimiento de Dios. Y ellos estaban en el cargo solamente por los beneficios que le podían sacar. Al ser hijos del sacerdote Elí, ellos por herencia, por mandato de Dios Aarón, ellos también eran sacerdotes. Entonces, ¿qué vivían haciendo? Abusando del poder que tenían y abusando de las personas a las cuales le tenían que ministrar la palabra del Señor. Ponga ojo, hermanos. Cualquier persona que tú ves y que preocupado por ti, y tú le ves la intención que es para tomar ventaja de ti, o de tu familia, o de la iglesia, vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo dice que a ese tipo de gente hay que desecharlos. Que incluso no se debería ni siquiera de comer con ellos. No está hablando de odio, de rencor, de discriminación. Está hablando de un cuidado que deben tener las personas que profesan la santidad. Porque el que profesa la santidad, dice el mismo libro de Judas, que tiene que tener misericordia, pero con temor de Dios, para no caer en lo mismo. Miren otro caso de un hipócrita, de un mentiroso, Absalón, uno de los hijos del rey David. Y de hecho que parece que era uno de los hijos predilectos del rey David, porque era un tipo alto, una estatura alta, un cabello precioso, y el tipo era, según lo definen, ¿verdad?, la belleza o la fealdad, lo definen como un tipo atractivo, bello, me imagino que para las mujeres. Este tipo puso en práctica un plan para ganarse el favor del pueblo en contra de su papá. Fíjese, cuando alguien iba a Jerusalén, al palacio de David, buscando que le hicieran justicia en algo en particular, él se ponía en el medio y le decía: el rey está muy ocupado. Entonces, cuando la persona lo veían que era un príncipe, un hijo del rey, ellos querían postrarse, ese saludo protocolar que hay, y él decía: no te pares, y él lo abrazaba, lo besaba, y entonces lo que le decía: el rey está muy ocupado, el rey está muy ocupado, y qué cosa, si yo pudiera, yo te ayudara. Entonces él comenzó a separar el favor que el pueblo tenía para con su papá, para que entonces lo pusieran en él, el legítimo rey de Israel, el hombre que tenía llamado de parte de Dios, la persona que había sido ungida por Dios para ser el rey de Israel, era David. Entonces este tipo era un hipócrita, era un simulador con apariencia de gente buena, pero con malas intenciones en el corazón. Si ustedes quieren, lo pueden leer en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1 al 6. Entonces la persona sin discernimiento decía: pero es verdad, el pastor no tiene tiempo, la pastora no tiene tiempo, el anciano de la iglesia no tiene tiempo, el coordinador del ministerio no tiene tiempo. Entonces aparecen estos salvadores, pero no es con la intención de ayudar, porque nosotros estamos llamados a ayudarnos. La Biblia dice que cuando mandaron a ungir
a Jehú, a Eliseo y a, no sé si a Benadá o a Asael, dice: lo que se le escape a este lo atrapa el otro, lo que se le escape al otro pues lo atrapa el uno, hablando de un trabajo en equipo. Pero este no es un trabajo en equipo. Este es el tipo de trabajo que desafortunadamente la gente lo hace con una apariencia de que están preocupados por la obra del Señor, pero en el corazón lo que quieren es tomar ventajas. Simulador, hipócrita, con apariencia de buena gente, pero con un corazón cargado de malas intenciones. Vayan tomando notas, hermanos. Porque es que tenemos que descifrar todo esto. Tú tienes que salir a la luz pública en los estudios que ya hemos dado, en el que estamos dando hoy, y en los estudios que, si Dios así lo permite, vamos a seguir dando hacia adelante. Miren el caso de los samaritanos del tiempo de Esdras y Nehemías. Que esto básicamente uno lo puede encontrar en ambos libros, pero particularmente en Esdras. Dice que cuando estos samaritanos vieron al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, que vino de la cautividad, fruto del permiso que Ciro el Grande, rey de Persia, dio para que todo el que tuviera corazón de agradecimiento a Dios fuera a Jerusalén a reconstruir el templo, fuera. Esta gente llegaron y están viendo que están restaurando el templo de Jerusalén. Entonces ellos ofrecieron colaborar. Oiga bien, colaborar entre comillas, porque ellos supuestamente también buscaban y ofrecían sacrificios al mismo Dios que usted y yo adoramos y que este pueblo judío también adoraba. Entonces, como no fue aceptado ese ofrecimiento, inmediatamente salió a relucir su real intención. ¿Y sabe cuál era la intención? Detener el avance de la obra de Dios. Ellos quieren que lo acepten como colaboradores para entrar. Entonces, cuando estén dentro, detener el avance de la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. ¿Tú te imaginas una gente que está en proceso de recomponer su vida? Una persona que está en proceso de recomponer sus relaciones con Dios, que lo primero que hay que hacer es levantar un templo en el corazón para Dios, y que aparezca un samaritano como este, falso, un fabulador, un mentiroso, con la intención de que tú le des espacio en su vida para luego frenarte. Ustedes lo pueden leer en Esdras, capítulo 4. Esto yo solo estoy mencionando, no con todos los detalles, pero yo le doy la cita bíblica para que ustedes la puedan leer ustedes mismos. Mira un caso, el de los emisarios de Babilonia, que justo en esta semana yo estaba leyendo esa sección, tanto allá en Primera de Crónicas, en Reyes también, y luego en el libro de Isaías. Los emisarios de Babilonia. Dice que el rey de Babilonia aprovechó la convalecencia del rey Ezequías para enviar cartas y regalitos y también saber cómo estaba su estado de salud. Esas eran las intenciones. Ellos dicen: como Ezequías ha estado enfermo, voy a enviar embajadores para que ellos vayan y averigüen cómo él está de salud, y también, como es típico cuando uno va a visitar a un enfermo, llevar algo que le sirva para su recuperación. Entonces él envía cartas, supuestamente preocupado por él, manda algunos regalitos, y así quiere enterarse de los tesoros de la casa de Dios, que es el templo, y del palacio del rey. Con estos supuestos embajadores, ellos van a estar observando los puntos débiles, cuáles son las ventajas para posteriormente ellos venir y atacar el palacio del rey y la casa de Dios. Este hipócrita y mentiroso rey llamado Merodach aprovechó la situación, la recuperación de la enfermedad de Ezequías, para luego ir a hacer lo que estaba en su corazón. Eso no le es común en este tiempo. Personas que están preocupados por tu estado de salud física, que están preocupados por tu estado de salud espiritual, que de un momento a otro tú dices: pero ¿y qué cambio que tienen esta gente hacia mi vida, hacia mi familia? ¿Qué preocupaciones que están presentando que nunca antes lo habían hecho? ¿Y cuál es la intención?
que tú le des cabida, que ellos conozcan tus puntos débiles para entonces venir y acabar con todo. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que este tipo de gente tiene apariencia de piedad, pero con sus hechos ellos niegan la eficacia de ella. Todo lo que le estoy diciendo de Merodach, de Ezequías y de su gente, ustedes lo pueden leer. Hay 3 sitios donde se pueden leer, pero yo les recomiendo a Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. Déjenme mencionarle aquí este último caso. En el Nuevo Testamento, Pablo resume la lista de los hipócritas en la parte final de la carta a los romanos, es decir, en el capítulo 16, particularmente los versos 17 y 18. Y fíjese si Pablo no está siendo inspirado por el Espíritu Santo, el mismo que inspiró 1 Timoteo capítulo 4, donde el Espíritu Santo dice claramente lo que va a ocurrir. Pablo toma 16 versículos del capítulo 16, los primeros 16 versículos, para hablar de las cualidades de los verdaderos cristianos, comenzando con Febe, una hermana que era diaconisa de la iglesia que estaba en Cencrea. Cencrea es el puerto de Acaya, cerca de Corinto. Y va mencionando nombre por nombre a los hermanos que merecen cierto elogio, cierto reconocimiento, porque han trabajado por la obra de Dios, por amor y con dedicación. Pero cuando él llega al versículo 17 y 18, mire lo que dice con mucha claridad. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Usted se da cuenta que parte de la tarea pastoral y de los maestros de la iglesia es concientizar a los creyentes para que en esa misma comunidad donde nos congregamos, nosotros fijemos atención, pongamos atención a quienes, a las personas que ponen tropiezos, las personas que generan divisiones en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Hermano, y yo se lo voy a mencionar más adelante, porque hay doctrinas de demonios, pero también hay doctrina cristiana. Doctrina cristiana. Dice, apartaos de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de quienes, de los ingenuos, de estos hermanos recién convertidos, recién nacidos, de estos hermanos que están en crecimiento, ingenuos, nobles, supermensos, que todas las cosas la pueden creer y la pueden aceptar porque supuestamente se lo está diciendo un creyente que tiene conocimiento. Hay tantos, pero tantos casos, comenzando con Caín, una persona que también es mencionado en el libro de Judas, cómo se aprovechó de la actitud noble, mansa y humilde de su hermano Abel para matarlo. Salgamos al campo. ¿Y por qué le voy a decir que no? Salgamos al campo, y ya Abel no regresó, porque en el campo quedó muerto, y solo su sangre estuvo clamando a Dios por justicia. En resumen, se puede decir que el cuidado que había que tener entonces, hay que tenerlo hoy. Cuando nosotros veamos más adelante una advertencia que hay en la segunda carta del apóstol Pedro, diciendo que hubo en la antigüedad falsos maestros y falsos profetas, y él dice que también ahora los hay y lo habrá, entonces dice que uno tiene que prestar atención. Y uno a veces se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Por qué esto no pasa en el sector de la ciencia médica, de la ingeniería, de la economía? ¿Por qué esto tiene que pasar en la iglesia? Porque es que la obra maestra de Dios es la salvación en cada uno de nosotros. Y el diablo quisiera destruir eso a como dé lugar, porque él sabe el lugar donde él estaba y él sabe el lugar hacia donde nosotros vamos. Entonces la estrategia de vestirse con apariencia de piedad es para esconder muchas veces las reales intenciones y de esa manera engañar. Fíjese que nosotros estamos hablando aquí de doctrinas de demonios.
doctrinas de demonios. Porque, ¿en qué se fundamenta la apostasía? ¿En qué se fundamenta el apostatar? Y ya yo le dije, y le voy a repetir, y todas las veces que haya que decirlo, lo vamos a decir, que solamente los creyentes pueden apostatar. Es como si fuera un verbo completamente creado, diseñado, para que pueda ser conjugado, y ojalá que nunca haya que conjugarlo, ni en tu vida ni en la vida, pero en la vida de los creyentes. Entonces, para lograr que un creyente apostate, tiene que haber un sistema de apostasía fundamentado en doctrinas de demonios puestas en práctica por quienes, por hipócritas y mentirosos. Hipócritas y mentirosos que ellos no dicen que son médicos, pero no lo son. Ellos no dicen que son contadores públicos, pero no lo son. Ellos dicen que son creyentes y no lo son. Pero diciendo que son creyentes, entonces pueden hacer que los ingenuos caigan en su trampa. Entonces nosotros vamos a ver, hermano, que la iglesia de Jesucristo tiene un sistema de doctrina bien establecido. Un sistema doctrinal que incluso en el libro de Hebreos se le llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque los rudimentos es la base sustancial, el fundamento de la doctrina cristiana, que se supone que todo cristiano con un año de cristianismo en su vida debe conocerlo a plenitud, debe conocerlo plenamente, o lo que nosotros le llamamos el ABC del evangelio. Usted sabe, un evangelio que está fundamentado, por ejemplo, en 4 patas que sostienen toda esa mesa. Usted sabe que tiene que ver con la vida de Jesucristo, que Cristo se humanó, que Cristo murió literalmente en la cruz del Calvario, que Cristo literalmente fue sepultado en una tumba que le prestó un rico hacendado llamado José de Arimatea en Jerusalén, que Cristo literalmente resucitó, que Cristo literalmente, porque lo vieron con sus propios ojos, ascendió al cielo en lo que se llama la ascensión, que Cristo se sentó a la diestra del Padre, como se narra en Hechos capítulo 7, donde aquel siervo de Dios llamado Esteban lo puede ver, y que también nosotros creemos que Jesucristo ha de volver. Pero que en ese interín también nos ha dejado lo que se llama la gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura en toda parte del mundo. Entonces nuestra tarea es, mi hermano, cumplir con lo del Señor. Pero nosotros tenemos que hacerlo verbalmente, oralmente, pero también en la práctica. Porque esas son las 2 formas de uno dar testimonio de la verdad. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí, a sabiendas de que si el Señor nos lo permite, vamos a tener muchos días por delante para seguir estudiando este tema tan importante para la iglesia de Jesucristo de este tiempo, que tenemos una lucha tan pero tan grande, especialmente con el secularismo, que también es otra manera de cómo se esconde este espíritu apóstata para hacer que los creyentes claudiquen de la fe y renuncien a ella. Vamos a dejarlo hasta aquí. Le damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos brinda, y a ustedes también por la atención prestada. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Entonces, fruto de eso, el Señor responde enviando a Gabriel, que es un arcángel, que es un príncipe de parte de Dios. Pero este príncipe, Gabriel, fue detenido por 21 días por un príncipe demoníaco que en los aires le hacía la guerra. Entonces Dios tuvo que enviar a otro príncipe llamado Miguel para que él sostuviera la lucha con este príncipe de Persia, y el otro príncipe, Gabriel, pudiera ir donde Daniel a llevar la revelación que Dios le había enviado. Entonces,